¿Te imaginas vivir en un mundo donde el tiempo parece haberse detenido? En lo más profundo de bosques e islas remotas, existen tribus con costumbres, creencias y estilos de vida que desafían toda lógica moderna. Hoy exploraremos algunas de las comunidades más inusuales del planeta. Número 11. Tribu Korowai. En la jungla de Papúa reside la tribu Korowai, una tribu que abraza la naturaleza y todo lo que tiene para ofrecer, mientras cierra todas las puertas a la civilización y la tecnología. En el pasado, la tribu Korowai también cerró las puertas al contacto y practicaba el canibalismo contra aquellos considerados enemigos, pero la práctica se ha reducido en los últimos años a medida que la tribu gradualmente se abrió al contacto. El pueblo Korowai acababa de ser descubierto hace 35 años, en 1978, cuando un misionero de la Iglesia Reformada holandesa, Johannes Veldhuizen, tuvo un encuentro accidental con el pueblo Korowai. Desde entonces, ha intentado encontrar una forma de explorar más la tribu utilizando un guía local de la tribu vecina Setok. En el pasado, a menudo entraban en conflicto con el pueblo Setak, en el que muchos de los conflictos terminaban en caza de cabezas o canibalismo. Sin embargo, en los últimos años, son más conocidos por sus casas en los árboles. Construidas sobre árboles banianos o wambon, las casas están hechas para estar a entre 8 y 15 metros del suelo, mientras que algunas están a unos 45 metros de altura sobre un árbol alto. No te sorprendas. Todo lo que se necesita para construir estas casas son ramas de árboles, corteza de sagú y cuerdas de ratán para sujetarlas, sin martillos, tornillos ni clavos. Por más asombrosas que sean estas casas, la construcción dura alrededor de 3 días y la realizan los hombres Korowai. Y por más aterradoras que parezcan, las casas son realmente seguras. Como están construidas sobre un árbol, la casa tiene una barrera de madera para evitar que los niños pequeños se caigan y una larga escalera colgante para subir. Otra práctica extraña de esta tribu es que cuentan sus días utilizando sus casas. Una casa en el árbol Korowai debería durar de 3 a 5 años antes de que construyan una nueva. Aparte de la ventaja común de tener un refugio, una casa en el árbol cuenta con muchas otras ventajas. En primer lugar, la gente está protegida de los insectos y los animales salvajes. Además, también se sienten mucho más seguros que en el pasado, ya que los enemigos podrían venir y secuestrar a sus hijos y esposas para matarlos o esclavizarlos. Pero si las casas en el árbol no fueran lo suficientemente extrañas, los Korowai viven según la edad y el género. Sorprendentemente, los hombres y las mujeres viven separados, y los niños se quedan con las mujeres. Tan pronto como los niños pequeños aprenden el modus operandi de la casa, que incluye caminar silenciosamente por la jungla durante varias horas, pueden unirse a los hombres. En la tribu Korowai, las mujeres se casan muy jóvenes, mientras que los hombres se casan muy tarde. Esto se debe a que el sistema matrimonial requiere que los hombres paguen una dote o preparen un banquete. ¿No es la tribu Korowai inusualmente interesante? Una tribu que cree mucho en el amor y la armonía. Pero no te dejes engañar. Los conflictos ocurren a menudo y suelen estar relacionados con la brujería, el robo o los problemas matrimoniales. Si bien la brujería no se puede probar fácilmente, el adulterio y los acusados recibirán castigos que pueden ir desde el canibalismo hasta el asesinato. Número 10. La tribu Moken. Los Moken, también conocidos como gitanos del mar, son una fascinante comunidad nómada que ha hecho del vasto archipiélago Mayak su hogar durante incontables generaciones. Su extraordinaria forma de vida está intrínsecamente ligada al mar, ya que pasan prácticamente toda su existencia navegando a bordo de sus característicos barcos kabang, descendiendo a tierra firme únicamente durante la temporada de monzones para establecer refugios temporales. Esta profunda conexión con el océano ha sido parte de su identidad desde tiempos inmemoriales. Según las antiguas leyendas Moken, su estilo de vida nómada surgió como consecuencia de un castigo impuesto por una reina ancestral a su esposo infiel. Sin embargo, los estudiosos y observadores que han tenido el privilegio de conocer a esta comunidad señalan que, lejos de considerarlo una condena, los Moken han abrazado su existencia marítima con naturalidad y orgullo, desarrollando una extraordinaria comprensión de los secretos del mar. Su destreza en la pesca y recolección marina es verdaderamente excepcional. Los Moken han perfeccionado el arte del buceo libre, prescindiendo completamente de equipos modernos,
lo que les ha permitido desarrollar capacidades físicas sorprendentes, como una resistencia extraordinaria para contener la respiración y una agudeza visual submarina que muchos consideran sobrenatural. Esta habilidad les permite obtener recursos marinos que luego intercambian por productos básicos como arroz y combustible con los comerciantes continentales, representando su único vínculo significativo con el mundo exterior. La estructura social de los Moken está cuidadosamente organizada en grupos familiares extensos, cada uno de los cuales navega y convive en su propia flotilla, bajo el liderazgo de un patriarca o matriarca. Su rica vida espiritual se manifiesta a través de elaboradas prácticas religiosas, donde el chamanismo juega un papel fundamental como intermediario entre el mundo terrenal y el espiritual. Sus festivales y rituales, marcados por ofrendas ceremoniales, estados de trance y danzas tradicionales, reflejan su profunda conexión con las fuerzas sobrenaturales. En el centro de sus creencias, reside la fe en un espíritu protector invisible que vela por ellos y les proporciona guía en su perpetuo viaje por las aguas del archipiélago. Número 9. Los hombres de barro Asaro. La forma en que emergen de la jungla es como una marea que entra lentamente. Tienen una especie de movimiento dramático que te deja confundido y sus cuerpos recubiertos de gris, rematados con máscaras de miedo de gran tamaño, son impactantes e intimidantes. Antes de que te des cuenta, sientes escalofríos en la columna vertebral, deseando nunca haber estado en la jungla. Son los hombres de barro Asaro, que alguna vez estuvieron entre los pueblos más pobres de Papúa Nueva Guinea y sus estrellas de rock. Si bien la mayoría de las más de 150 tribus de la isla son tan coloridas como las aves exóticas con las que comparten la jungla, los hombres de barro son los menos adornados. Se mueven por ahí cubiertos de barro blanco de pies a cabeza, en fila india, caminando con una lentitud glacial, mirando constantemente a izquierda y derecha, preparados para cualquier cosa. Algunos tienen flechas en sus arcos, mientras que otros tienen lanzas y garrotes. Algunos llevan bambú pintado de rojo en los dedos, que se extienden varios centímetros y están afilados hasta la punta como garras gigantes. Se mueven en silencio, por lo que los habrías confundido con fantasmas. Debes saber que se ha descubierto que muchas personas van a la guerra con barro untado, pero en el caso de los hombres de barro Asaro, lo llevan para evitar la guerra. Su destreza como guerreros siempre ha sido exagerada, y aunque la literatura y la leyenda les han atribuido poderes marciales especiales, su única ventaja real en una batalla es su aspecto feroz y aterrador. Los hombres de barro Asaro creían que si puedes generar miedo, no tienes que ir a la guerra. Todo comenzó hace siglos, cuando los Asaro eran simplemente habitantes tímidos y retraídos de la jungla. Un día fueron atacados por una tribu mucho más poderosa y huyeron al cercano río Asaro. Cuando sus asaltantes llegaron al río, se encontraron con figuras cubiertas de barro blanco y gris. Creyendo que se habían topado con los espíritus fantasmas de los Asaro que habían matado, los agresores huyeron en pánico y confusión. Al darse cuenta de lo que había sucedido, los Asaro decidieron aprovechar la situación cubriéndose solo el cuerpo con barro. No se mancharon la cara porque se cree que el agua del río Asaro es venenosa. Sabían que sus caras tenían que ser igual de aterradoras, por lo que usaron piedras, palos y lo que pudieron encontrar para crear máscaras simples. Como se predijo, cuando aparecieron en esta forma, sus antiguos enemigos huyeron, y los Asaro amantes de la paz heredaron la reputación de guerreros feroces que hablan de paz. Número 8. La tribu sentinelesa. Verá, solo unas pocas personas conocían a los sentineleses hasta que la muerte de un turista estadounidense que visitó ilegalmente la aislada isla Sentinel del Norte atrajo la atención del mundo hacia esta tribu. Se sabe que son una de las pocas tribus no contactadas del mundo, y eso es en parte cortesía de la geografía, porque Sentinel del Norte es una isla pequeña alejada de las principales rutas de navegación, rodeada por un arrecife poco profundo sin puertos naturales. Las leyes protectoras impuestas por el gobierno indio no ayudan, y la feroz defensa del hogar de los sentineleses y su privacidad hace que toda la misión sea imposible. Pero no están completamente aislados. Durante los últimos 200 años, los forasteros han visitado la isla varias veces y a menudo terminaron mal para ambos lados porque nadie quiere morir todavía. Sin embargo, no podemos estar realmente seguros de su población.
Según un censo de 2011 y basado en estimaciones de antropólogos sobre cuántas personas podría albergar la isla, probablemente haya entre 80 y 150 personas en la isla Sentinel Norte, aunque podrían ser hasta 500 o tan solo 15. Los sentineleses están emparentados con otros grupos indígenas de las Islas Andamán, una cadena de islas en la bahía de Bengala de la India, pero han estado aislados durante tanto tiempo que otros habitantes de las Islas Andamán se dedican a tejer cestas de malla y utilizan azuelas de madera con puntas de hierro para cortar y dar forma a la madera. Los equipos de salvamento anclados cerca de la isla, a mediados de los años 90, describieron hogueras en la playa por la noche y sonidos de gente cantando, pero hasta ahora los forasteros no conocen nada del idioma sentinelés. Como no se puede hablar con ellos, los antropólogos suelen referirse a las personas por el nombre que utilizan para referirse a sí mismos. Pero nadie fuera de la isla Sentinel del Norte sabe realmente cómo se llaman a sí mismos los sentineleses, y mucho menos cómo saludarlos o preguntarles cuál es su visión del mundo y su papel en él. Una cosa cierta es que no les gusta mucho la compañía, y lo han expresado claramente, incluso sin un idioma común que puedas entender. Son aterradores, ¿verdad? Número 7. Agores. Los agoris son una secta de sadhus shaivitas ascéticos que practican una forma única y extrema de hinduismo. Son conocidos por sus rituales extraños y poco convencionales, como vivir en campos de cremación, untar cenizas sobre sus cuerpos, usar cráneos humanos como utensilios y comer carne de cadáveres humanos. También son devotos de Shiva, el dios de la destrucción y la transformación, y buscan alcanzar la liberación del ciclo de renacimiento, trascendiendo los límites del bien y el mal, la pureza y la impureza, la vida y la muerte. La parte más loca es que el origen y la historia de los agoris están envueltos en misterio, ya que son un grupo reservado y esquivo. Sin embargo, algunos estudiosos remontan sus raíces a las antiguas sectas Kapalika y Kalamuka del hinduismo, que surgieron entre los siglos 7 y 8 después de Cristo. Estas sectas eran conocidas por sus prácticas radicales y tántricas, como la adoración de deidades feroces, el uso de intoxicantes y la realización de ritos sacrificiales. Con el tiempo, estas sectas se unieron y evolucionaron hasta convertirse en la tradición Agori, fundada en el norte de la India por Baba Kinaram, quien fue reconocido por unanimidad como el fundador de la tradición. Los Agoris siguen una filosofía monista que sostiene que todo en el universo es uno y emana de Brahman, la realidad última. Creen que el alma de cada persona es Shiva, la manifestación suprema de Brahman, pero está cubierta por 8 grandes ataduras que causan ignorancia y sufrimiento. Estas ataduras son el placer sensual, la ira, la codicia, la obsesión, el miedo, el odio, el orgullo y la discriminación. Los agoris aspiran a liberarse de estas ataduras y alcanzar moksha o la liberación mediante la realización de su identidad con Shiva. Para lograr este objetivo, los agoris participan en diversas prácticas que desafían las nociones convencionales de pureza y moralidad. Ellos deliberadamente aceptan lo impuro, lo contaminado y lo aborrecible, ya que creen que estos también son manifestaciones de Shiva y que nada es inherentemente malo o pecaminoso. También buscan trascender la dualidad de la vida y la muerte, asociándose con los muertos y los moribundos. Creen que comer carne humana los ayuda a romper su ego y conectarse con lo divino. También creen que les ayuda a absorber la sabiduría y el poder de los muertos al vivir en campos de cremación. Creen que es un lugar donde se desarrolla el ciclo de la vida y la muerte, y donde pueden aprender a trascenderlo. También se untan con ceniza de los muertos, ya que ven la ceniza como un símbolo de muerte y transformación. Para ellos, untar el cuerpo con ceniza ayuda a conectarse con los muertos y aprender de ellos. A menudo meditan desnudos, cubren sus cuerpos con ceniza y usan cráneos humanos como cuencos de meditación. Estas son solo algunas de sus prácticas conocidas, ya que prefieren ser secretos en todo lo que hacen. Número 6. La tribu Himba. Los Himba son un grupo étnico con una población estimada de unas 50.000 personas que viven en el norte de Namibia, en la región de Cunene, y al otro lado del río Cunene, en el sur de Angola. Tal vez 1 o 2 veces hayas visto 1 o 2 fotos de miembros de esta tribu. Son famosos por sus adornos únicos y su constante apego a la tradición.
Sus mujeres llevan los pechos descubiertos y están profusamente decoradas con joyas simbólicas, y son conocidos sobre todo por cubrirse el cuerpo con otjaisa, una mezcla de grasa animal y ocre que da a su piel y cabello un tono rojizo. Tradicionalmente, el pueblo Himba vive en chozas de madera que rodean un fuego ancestral sagrado, y su trabajo diario gira en torno a la cría y el pastoreo de ganado. Sin embargo, durante mucho tiempo evitaron el contacto con el mundo moderno, continuando su tranquila vida de pastoreo de ganado en el rincón árido del noroeste de Namibia durante generaciones. No tuvieron contacto hasta el siglo XX, después de las primeras expediciones europeas en la zona remota. Se observa que el pueblo Himba es polígamo y que el hombre Himba medio está casado con 2 mujeres al mismo tiempo. Su sistema matrimonial también es diferente de lo que cabría esperar, ya que las jóvenes Himba se casan con parejas masculinas elegidas por sus padres desde el comienzo de la pubertad. Para el pueblo Himba, los niños deben ser circuncidados antes de la pubertad, y en cuanto se casan, se los considera hombres. Pero ese no es el caso de una niña Himba. Ninguna niña Himba sería considerada una mujer de pleno derecho hasta que dé a luz a un hijo. Sin embargo, antes de que pueda tener lugar este matrimonio, debe haber transacciones de ganado, que es la fuente de su economía. Esto, en otras palabras, significa que sin ganado no hay matrimonio. En estas transacciones hay una dote, que puede ser negociable entre la familia del novio y el padre de la novia, dependiendo de la pobreza relativa de las familias involucradas. Para que la familia de la novia acepte el dinero de la novia, el ganado debe ser de alta calidad. Número 5. La tribu Sami. Los Sami habitan en 4 naciones del norte de Europa: Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, constituyendo una de las poblaciones indígenas más extensas de la región. A diferencia de otras comunidades tribales más reducidas, la población Sami se extiende considerablemente, alcanzando aproximadamente 80.000 personas distribuidas entre los 4 países, con aproximadamente la mitad residiendo en territorio noruego. De esta población noruega, cerca de 2.600 individuos mantienen viva la ancestral tradición del pastoreo de renos, una actividad que ocupa gran parte de la región septentrional del país. La subsistencia tradicional de los Sami ha estado profundamente arraigada en actividades como la pesca, la ganadería y la caza, desarrolladas tanto en las zonas costeras como a lo largo de los caudalosos ríos del interior. Sin embargo, en la actualidad, se observa una significativa transformación en sus patrones de vida. Una considerable proporción de la población Sami ha migrado hacia centros urbanos, estableciéndose en las ciudades del norte de Noruega o en la región metropolitana de Oslo. No obstante, aquellos que permanecen en sus territorios ancestrales han diversificado sus actividades económicas, integrándose en sectores modernos como servicios, industria, turismo y administración pública. La riqueza cultural Sami se manifiesta a través de diversas expresiones únicas y cautivadoras. Entre ellas destaca el joik, considerada una de las tradiciones musicales más antiguas del continente europeo. Esta forma de expresión musical singular se caracteriza por dedicar sus melodías a personas, animales o lugares específicos, donde las armonías buscan capturar y reproducir fielmente las cualidades esenciales del sujeto homenajeado. Otro elemento distintivo es el gakti, la vestimenta tradicional Sami, que representa una tradición viva e ininterrumpida, reservada principalmente para ocasiones especiales y celebraciones comunitarias. El patrimonio artesanal Sami se mantiene vigorosamente a través de diversas técnicas especializadas: el meticuloso bordado con estaño, la delicada labor del bordado con perlas, el arte del tejido tradicional, la elaboración de cordones para calzado, la confección de chaquetas con costuras distintivas, el tallado artístico en madera y la fabricación artesanal de cuchillos. Cada una de estas prácticas se preserva con dedicación y maestría. Es notable cómo, a pesar de su adaptación a la vida moderna, la comunidad Sami mantiene un compromiso inquebrantable con sus tradiciones ancestrales, lo cual les confiere una identidad única y distintiva en cualquier contexto donde se encuentren. Número 4. Karubo y Korubo. Son la última tribu desconocida con la que se contactó en el Amazonas. Hicieron su primer contacto en 1996. Se los conoce localmente en Brasil como los cazateros, que literalmente significa cluber en portugués.
y posteriormente se los conoció como los Head Bashers en la prensa popular. ¿Se pregunta cómo obtuvieron estos nombres? Esto se debe a que llevan garrotes de guerra que usan para luchar en la batalla la tribu Kurubo. Sorprendentemente, la FUNAI no ha intentado capturar ni reprender a los individuos involucrados, diciendo que estos indígenas amazónicos no sabían sobre las leyes brasileñas que prohíben asesinatos como estos, y por lo tanto, no podían ser procesados. Si bien se les han dado nombres extraños, los corubos se llaman a sí mismos Tzlala. Hablan una lengua de la familia lingüística Pano, que está estrechamente relacionada con los dialectos Pano del norte que hablan los indios Matis y Mayuruna Matses. Sin embargo, a diferencia de otras tribus que viven en el valle del río Javari, como los Matis, Mairuna Mates y Marubos, no se tatúan la cara. Sin embargo, se los distingue fácilmente por su característico corte de pelo, que es muy corto en la parte posterior y más largo en la parte frontal. La mayoría de los carubos aún no han sido contactados, y la mayor parte de lo que sabemos sobre ellos proviene del contacto con un pequeño grupo que vive cerca del puesto de avanzada de la FUNAI, en la confluencia de los ríos Itui e Itaquai, en el valle del río Javari, en Brasil. La líder presuntamente de este grupo es una mujer llamada Maya. Se dice que estuvo involucrada en el asesinato de un funcionario de la FUNAI del gobierno brasileño. Según los informes, los funcionarios de la FUNAI pidieron a Maya y a los corubos que devolvieran una lona que habían tomado prestada. Maya ayudó a atraer a los funcionarios de la FUNAI con sonrisas a una zona donde otros carubos los esperaban para emboscarlos. También ayudó a sujetar los brazos de una de las víctimas, mientras otros carubos usaban garrotes de guerra para golpearlo en la cabeza y matarlo. El guerrero corubo que participó en el asesinato de los miembros de la FUNAI. Más tarde fue identificado como Taben, quien ofreció una razón para su asesinato diciendo: «No te conocíamos entonces. Si sabes algo sobre las tribus del valle del río Javari, como los Matsis Meoruna, entonces debes saber que practican el infanticidio. Y los carubos no se quedan atrás. Cuando un niño nace con un defecto congénito, como el paladar hendido, el bebé es asesinado. Desafortunadamente, el paladar hendido es frecuente en las poblaciones indígenas amazónicas debido a la endogamia. Incluso los niños corubo mayores a veces son sacrificados. Por ejemplo, Maya mató a una de sus propias hijas cuando estaba enferma de malaria. Dijo que la mató porque tenía miedo de que la enfermedad se propagara a otros. Número 3. Maasai. La tribu Maasai es una tribu neolítica de países del este de África como Kenia y Tanzania. Tienen una cultura centrada en la creencia de que Dios creó el ganado especialmente para ellos, y son los custodios de todo el ganado del mundo. Para los Masái, la vida gira en torno a la acumulación y el pastoreo de grandes rebaños de vacas. Y más que utilizar al ganado como fuente principal de ingresos, también desempeña un papel importante en la vida comunitaria de los Masái. Las familias y los clanes establecen alianzas mediante el intercambio de ganado, pero consumir la carne y la leche de las vacas se considera un acto sagrado que los vincula con su creador. Durante cientos de años, los Masái se desplazaron y pastorearon sus rebaños por todo el Valle del Rift, sin causar daños a la tierra ni a la fauna silvestre de sus residentes. Lo hicieron principalmente migrando estacionalmente a través de grandes franjas de territorio, dejando a la tierra mucho tiempo para recuperarse antes de volver a pastarla. Dado que su dieta también depende tradicionalmente de la leche, la sangre y la carne de su ganado, la caza de animales salvajes de la tribu era limitada y no perturbaba el ecosistema más amplio. Hace décadas, la mejor forma en que los jóvenes Masái demostraban su valía como guerreros era con la matanza ritual de un león. Esto se podía hacer en solitario o en grupo, utilizando únicamente sus lanzas de hierro como armas. Por lo general, en este rito de iniciación conocido como alamayo, se cazaban únicamente leones machos, ya que las hembras eran consideradas progenitoras sagradas de la vida. Aunque la caza ritual de leones está prohibida en África Oriental, y los Masái ahora solo matan a un león si se siente amenazado, lo que pone en peligro su ganado, la feroz valentía de los Marani todavía se venera hoy en día. Otra cosa por la que se conoce a los Masái es por su belleza física. No solo por su físico elegante, sino por su vestimenta y ornamentación corporal únicas. La prenda Masái más emblemática en la actualidad es la shuka, una manta de algodón grueso tejida,
normalmente roja con un patrón de rayas o cuadros en azul o negro, que se lleva envuelta alrededor del cuerpo. Aunque no es tradicional en un sentido histórico, la shuka solo sustituyó a la ropa de piel de animal alrededor de los años 1960 y fue comprada en lugar de confeccionada por la tribu. Hoy en día, la shuka es usada por prácticamente todos los masái en África Oriental. La prenda característica ha sido ampliamente imitada por los diseñadores de moda modernos, incluido Louis Vuitton, y muchos diseñadores de joyería de alta gama también se han inspirado en la joyería masái, en particular los collares y pulseras de cuentas intrincadas y de colores brillantes que usan tanto hombres como mujeres. Los masái también son conocidos por sus cantos y bailes, pero entre muchos, el más conocido es el adamu, o danza del salto. En este ritual, los hombres masái jóvenes se reúnen en un semicírculo mientras cantan rítmicamente al unísono. Luego, cada uno toma un turno, se coloca frente al grupo y salta varias veces en el aire lo más alto que puede. El adamu, generalmente acompañado de gritos de gran energía y observado atentamente por mujeres masái que se encuentran cerca, funciona como una demostración de fuerza para los jóvenes guerreros masái que esperan atraer esposas. Los viajeros de safari africanos a menudo se emocionan con la exhibición, y algunos incluso intentan bailar ellos mismos. Muy pocos pueden acercarse a las alturas alcanzadas por los guerreros, aunque han estado practicándolo desde la infancia. Número 2. Tribu Apatani. Los Apatani, un fascinante grupo tribal de aproximadamente 60 personas, han establecido su hogar en el pintoresco Valle Cero, situado en el distrito inferior de Subansiri de Arunachal Pradesh, India. Una de las características más distintivas y llamativas de esta tribu es la singular práctica tradicional de las mujeres de usar tapones en la nariz, una costumbre que, a primera vista, puede resultar desconcertante para los observadores externos. Esta práctica única tiene sus raíces en una historia conmovedora que se remonta generaciones atrás. En tiempos antiguos, las mujeres apatani eran reconocidas por su extraordinaria belleza, lo que lamentablemente las convertía en objetivo frecuente de secuestros por parte de miembros de tribus vecinas. Como respuesta a esta amenaza constante, los sabios ancianos de la aldea desarrollaron una solución poco convencional pero efectiva. Implementaron la tradición de que todas las mujeres debían llevar tapones nasales y adornar sus rostros con elaborados tatuajes faciales, con el propósito de modificar su apariencia y así disuadir a posibles captores. Los característicos tatuajes oscuros se aplicaban tradicionalmente durante un momento significativo en la vida de cada mujer, la llegada de su primera menstruación. Lo que comenzó como una medida de protección, evolucionó gradualmente hasta convertirse en un elemento fundamental de la identidad cultural apatani, perdurando como una tradición respetada hasta la década de 1970, cuando las autoridades gubernamentales finalmente prohibieron la práctica de las incisiones nasales. En la actualidad, esta antigua costumbre sobrevive únicamente en las mujeres de mayor edad de la comunidad, quienes portan estos distintivos emblemas faciales como testimonio viviente de su rica historia cultural. Más allá de esta notable tradición, la tribu apatani destaca por su vibrante patrimonio cultural, que se manifiesta en numerosos aspectos de su vida cotidiana. Sus festivales coloridos están adornados con intrincados diseños artesanales, y la comunidad ha desarrollado una notable maestría en la elaboración de artesanías utilizando caña y bambú. La estructura social de la tribu se organiza a través de dinámicos consejos tradicionales conocidos como bullion, que desempeñan un papel crucial en la preservación de sus costumbres ancestrales. El Valle Cero, hogar de los apatani, se ha convertido en un ejemplo excepcional de coexistencia armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. Esta simbiosis única se mantiene gracias a un delicado equilibrio entre las tradiciones ancestrales y un profundo sistema de creencias espirituales, demostrando cómo una comunidad puede adaptarse a los cambios del tiempo mientras preserva su esencia cultural y su conexión con el entorno natural. Número 1. Tribu Brogba. Los Brogba habitan en el misterioso Valle Ario, un lugar que ha capturado la imaginación de muchos debido a sus habitantes, quienes, según una fascinante leyenda que ha perdurado a través de generaciones, son descendientes directos de los ejércitos de Alejandro Magno. Esta cautivadora historia sugiere que los Bragpa
son los últimos vestigios de aquel legendario ejército perdido de Alejandro, que decidió establecerse permanentemente durante su histórica conquista del valle del río Indo. Sin embargo, es importante señalar que esta supuesta distinción aria, una teoría que surgió hace mucho tiempo principalmente debido a las características físicas inusuales y peculiarmente claras de estas comunidades aisladas de los Brakpa, carece de respaldo en estudios genéticos modernos. A pesar de la ausencia de evidencia científica que respalde sus orígenes legendarios, esta cultura extraordinariamente aislada mantiene un profundo orgullo por sus mitos ancestrales y su distintiva singularidad cultural. Con el paso de las décadas, innumerables viajeros y exploradores se han sentido irresistiblemente atraídos por este valle excepcional, contribuyendo involuntariamente a alimentar las especulaciones sobre sus orígenes históricos y sus supuestas conexiones arias. Aunque la verdadera naturaleza de sus orígenes continúa siendo tema de intenso debate académico, la tribu mantiene una postura inquebrantable respecto a la preservación de su pureza genética, optando decididamente por los matrimonios endogámicos. Esta práctica no debe ser juzgada a la ligera, pues desde su perspectiva, los matrimonios fuera de la comunidad podrían resultar en la gradual desaparición de sus características físicas distintivas, que consideran parte fundamental de su identidad cultural. Las particularidades culturales de los Brakpa se extienden más allá de sus prácticas matrimoniales tradicionales. Existen numerosos testimonios documentados sobre la práctica de la poligamia y la poliandria dentro de la comunidad, representando otro aspecto fascinante de sus costumbres ancestrales. Además, la tribu observa un elaborado sistema de restricciones alimentarias que abarca la prohibición del consumo de huevos y una amplia gama de productos lácteos, incluyendo específicamente la leche y la mantequilla. Si bien las razones fundamentales detrás de estas restricciones dietéticas permanecen envueltas en el misterio, es innegable que estas prácticas contribuyen a hacer de la tribu Brakpa una de las comunidades más extraordinarias y enigmáticas del mundo. Nos vemos en el próximo video.